Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús subió al monte, llamó a los que quiso y se fueron con él. Él instituyó 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y que tuvieran autoridad para expulsar a los demonios. Simón, a quien puso el nombre de Pedro, Santiago, el de Zebedeo, y Juan, el hermano de Santiago, a quien puso el nombre de Boanerges, es decir, los hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el de Alfeo, Tadeo, Simón, el de Caná y Judas Iscariote, el que lo entregó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura continuamos con David y Saúl. Saúl que está en esta búsqueda de David para matarlo como un cuadrero. Se ha hecho David unos cuantos amigos y van huyendo por las montañas. Y vemos hoy una vez, pero fueron varias las ocasiones que tiene David de matar a Saúl, pero le perdona siempre la vida. Y el otro se arrepiente aparentemente y le hace las bondades después de que ve que David realmente no quiere matarlo. Pues se deshace en elogios, pero no cambia. Hay gente que es así, que es una veleta, por un momento cambia aparentemente y se arrepiente de las cosas y vuelve a las andadas, a lo mismo o peor que antes. Todo eso acabará, como sabéis muy bien, en una guerra civil en la cual morirá en batalla tanto Saúl como su hijo Jonatán o Jonatás. Pero todo eso provocado en el fondo por esta mentalidad cerradísima de estos que gobiernan y se creen amos de todo y que pueden hacer lo que les dé la gana y que solo ven, por parte de ellos siendo envidiosos y egoístas, solo ven a los demás con la imagen que ellos tienen de ellos mismos. Ese es el gran problema muchas veces. Mientras que el Evangelio de hoy, y es curioso porque ya estamos en la elección de los 12 y sin embargo todavía no se nos explica la enseñanza. Será a partir de este momento donde se empezará a explicar lo que Jesús quiere, lo que tiene que enseñarnos, el que es la palabra. En aquel tiempo Jesús sube al monte, llama a los que quiso y se fueron con él. Y aquí es una frase muy curiosa, llamó a los que quiso. No hizo un estudio para ver quiénes eran los mejores, ni los que mejor sabían hablar, ni la gente con más capacidades, los que quiso. Y eso pasa a nivel de apóstoles y a nivel de cristianos. Dios llama a los que Él quiere y les da los dones que Él quiere. Es verdad que con los mismos dones después hay exigencia, pero es el Señor que escoge a quien quiere. Y eso cuesta de entender. Hay gente que se cree con derechos ante Dios y ante Dios no hay ningún derecho. Igual que yo no tengo derecho a ser sacerdote, a ser cura, sino es la Iglesia que discierne y decide si considera que he sido llamado o no. Lo mismo para ser obispo, lo mismo en cualquier cosa de la Iglesia. No hay un derecho. Es que yo tengo derechos. A veces uno se encuentra con gente que es así. Y es gente que se va amargando y amargando cada vez más porque no le reconocen sus derechos. Cuidado. Hablamos de derechos a esto. Derecho a ser apóstol. Derecho a tener una responsabilidad dentro de la Iglesia, a ser escogido en algo. No hay derechos. Pero sí hay derecho en el ser cristiano. Los cristianos tienen sus derechos, aunque no estén proclamados. Son aquellos derechos que el mismo derecho canónico pues va marcando: el derecho a una formación, el derecho a un apostolado, el derecho a vivir cristianamente, el derecho a los sacramentos cuando se vive en gracia o se quiere vivir en gracia. Unos derechos a la vida cristiana y a que la Iglesia la ofrezca y que uno la pueda obtener. Eso sí que es un
entre comillas, derecho, pero ante Dios, poner a Dios sujeto de derechos, enfrentados contra mí, yo contra Dios, eso es no entender nada de quién es Dios, de quién es la fe. Y dice, instituye estos 12 para que estuvieran con Él. O sea, primero para formarlos, estar con Él. Si uno se fija en el Evangelio, hay 2 tipos de formación que va haciendo Jesús. Una formación específica a los apóstoles, es como un seminario de 3 años. Y otra formación que es para todos. Muchas veces habla a todos y después explica mucho más minuciosamente a los apóstoles. ¿Y para qué? Para que puedan enviarlos a predicar y tuvieran autoridad para expulsar demonios. O sea, en el fondo esto es esta predicación y sacar demonios, que es la misión de Jesús. Es continuar la misión de Jesús en la Iglesia, esa Iglesia que funda nuestro Señor. Desde Él mismo, Él es la Iglesia. Con Él empieza la Iglesia, Él es la cabeza de la Iglesia. Y Él va predicando para que ese cuerpo de Cristo, que somos cada uno de nosotros, pueda llegar a la salvación. Para eso pone a los apóstoles, para que como columnas y fundamento de la Iglesia en Cristo puedan llegar también a llevar toda la Iglesia en su nombre hacia Él mismo, especialmente para que la gente pueda vivir la fe. ¿Y cómo la vivirán? La vivirán a partir de la palabra de Dios y a partir de los sacramentos que Él irá instituyendo. Con los sacramentos, la predicación, y entonces el fruto de la vida cristiana es como vive un cristiano, la propia fe. Esa fe que abrirá las puertas a la vida eterna y que a muchos les llevó a dar la vida. Todos estos apóstoles, menos Juan, morirán mártires. Los santos de hoy, Augurio, Fructuoso, el obispo, Augurio y Eulogio, los diáconos, dieron la vida por Cristo. A veces la dan casi queriendo, otros sin quererlo, pero aceptando esa muerte para ser testigos de Cristo, del único Señor, el único Redentor.